en la boda de mi hermana. Me dijeron que me sentara junto a la pared porque las mesas de adelante eran para la familia de verdad. Mi madre se encogió de hombros. Solo no nos avergüences. Caminé hacia la mesa de regalos. Tomé el sobre con mi cheque de 5 quinquinios que solo os dejé $1. La miré fijamente a los ojos y dije, no te preocupes, no seré parte de esto en absoluto. Sí, paró. 10 minutos después, mi hermana vino corriendo por el pasillo gritando mi nombre, pero lo único bueno de la boda de mi hermana es que me aseguré de que no fuera un recuerdo feliz para ella. Nunca. La gente recuerda las bodas por el baile, los discursos, el sí, acepto. Mi hermana recordará el momento en que me persiguió fuera de un salón de banquetes con su vestido de novia, gritando mi nombre como si su vida dependiera de ello. Y lo mejor, ella misma lo provocó. No iba a venir. Lo debatí durante semanas. Nuestra relación había estado tensa durante un tiempo, mayormente unilateral, yo dando o quitando, pero aún tenía esa estúpida esperanza de que quizás, solo quizás, hoy sería diferente. Llevaba un traje que compré solo para la ocasión. Escribí un mensaje considerado en una tarjeta y metí un cheque por $5.500 dentro. No es broma. Eso eran 3 meses de salario ahorrado. Me dije a mí mismo que era un regalo, no un soborno. No quería nada a cambio. El lugar era ostentoso, todo era blanco y dorado, como si alguien hubiera buscado en Google boda de lujo y hubiera hecho clic en las primeras 5 imágenes. Entré. Saludé con la cabeza acostada a algunos primos lejanos que no había visto en años y me dirigí a la mesa de registro. La chica hojeó la lista, encontró mi nombre y señaló, «Estás sentado allá», dijo. Miré la pared del fondo, una fila de sillas contra el yeso, sin manteles, sin centros de mesa, ni siquiera cubiertos, solo tristes sillas plegables de metal, como si estuviéramos esperando para renovar nuestras licencias de conducir. Le pedí que lo volviera a verificar. Lo hizo. Lo siento, las mesas de adelante son para la familia de verdad. La miré fijamente, luego miré hacia el frente. Mi madre y mi padre. Mesa central, mis primos, mis tíos, incluso algunos vecinos al azar, todos riendo, chocando vasos ya en su segunda ronda de champán. Y ahí estaba mi hermana, radiante como la realeza. Me acerqué a mi madre. Ni siquiera pareció sorprendida de verme. Solo no nos avergüences, dijo, como si fuera algún vagabundo impredecible que se vieron obligados a invitar. Luego capté la mirada de mi hermana. Me vio. Luego se volvió hacia su dama de honor y susurró algo que las hizo reír a ambas. Eso fue todo. No dije nada. Caminé con calma hacia la mesa de regalos. Tomé el sobre blanco con su nombre en cursiva dorada. Lo abrí y saqué el cheque. Algunos invitados cercanos se dieron cuenta, pero no dijeron una palabra. Doblé el cheque. Lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta y saqué un solo billete de $1 de mi billetera. Lo metí en el sobre. Lo sellé. Volví a pasar junto a mi madre. No te preocupes. Dije, no seré parte de esto en absoluto. Me dirigí a la salida. Nadie intentó detenerme. Todavía no. No fue hasta que entré en un pasillo que escuché la conmoción. Puertas abriéndose de golpe. Mi nombre siendo gritado como si fuera un niño perdido. Luego vino mi hermana, descalza, con el ramo en una mano, el velo torcido, corriendo tras de mí por el pasillo. «Alex, Alex, ¿qué diablos? Detente». No me detuve, no porque no la escuchara, sino porque había escuchado suficiente de ella toda mi vida. Me alcanzó justo cuando llegaba a la salida lateral. «¿Qué hiciste?», gritó. «¿Qué te pasa? ¿Tienes alguna idea de lo que significa hoy para mí?» Me di la vuelta, tan calmado como siempre. «Lo recordarás para siempre», dije. «Simplemente no de la manera que querías». Miró a su alrededor como si esperara que alguien la respaldara, pero estábamos solos en ese pasillo.
y no estaba de humor para una conferencia o un viaje de culpa. Me trataste como basura, dije. Ese asiento junto a la pared. Así es como me ves. Bien, pero no esperes que me siente allí y sonría. Abrió la boca como si fuera a discutir. Luego vio que sostenía el sobre. Lo levanté. El cheque se fue. Tienes $1. Dio un paso adelante como si fuera a arrebatármelo. Di un paso atrás. No lo hagas. Esto es solo el comienzo. Luego me di la vuelta y me fui. No contesté mi teléfono esa noche. No revisé mis mensajes. Simplemente conduje. Me estacioné en una cafetería. Pedí café y me senté allí hasta que dejé de temblar. No me sentí bien. No me sentí triunfante. Me sentí vacío. Pero también sabía que algo había cambiado. Y ese cambio era permanente. Les tomó 3 días comunicarse. 3 días de silencio después de que salí de la boda con ese cheque en mi bolsillo y dejé $1 atrás como un mensaje que no podían ignorar. Supongo que estaban demasiado ocupados manejando las consecuencias para llegar a mí antes, por lo que escuché más tarde. Los invitados hablaron de ello toda la noche. Mis primos discutieron con mis padres en la mesa, aparentemente. Alguien le preguntó a mi hermana a mitad del brindis qué quería decir con familia de verdad. Sus nuevos suegros se mostraron incómodos el resto de la noche. Bien. El primer mensaje vino de mi madre. No hagamos de esto algo más grande de lo que es. Ya sabes cómo es tu hermana. No queremos pelear. Luego mi padre. No deberías haber hecho eso, pero queremos hablar. Tal vez podamos resolver esto. Lo peor fue mi hermana. ¿Podemos hablar como adultos? Por favor, sin disculpas. Solo eso. Como si todo fuera una pequeña disputa sobre quién olvidó traer la ensalada de papa al día de Acción de Gracias. Los ignoré a todos, pero luego me enviaron mensajes de texto. Tío, eso fue brutal, pero honestamente, se lo merecían. Les dije en ese momento que habían cruzado la línea. Ese se quedó conmigo. No respondí, pero lo releí varias veces. Solo saber que alguien en esa habitación entendió lo que hicieron significaba algo. 2 días después de eso, recibí una invitación formal, si se le puede llamar así, un mensaje de texto de mi padre. Vamos a cenar aquí, solo nosotros, yo, tu madre y tu hermana. Nadie más, por favor, ven. Dudé, no porque quisiera arreglar las cosas, sino porque quería escuchar cómo lo girarían, cómo justificaban empujarme a un lado como a un don nadie y aún así sentirse con derecho a lo que les di. Así que fui. La casa se veía exactamente como siempre, el mismo buzón manchado de óxido, el mismo concreto agrietado en la entrada. Toqué el timbre y mi padre abrió la puerta como si nada hubiera pasado. Dentro. La mesa estaba puesta. Mi madre había hecho lasaña, que era su versión de pacificación. Mi hermana ya estaba sentada allí, sin maquillaje, con el pelo recogido, desplazándose por su teléfono. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Nos sentamos. Nadie habló al principio. Comí en silencio mientras mi padre seguía mirándome como si no estuviera seguro de cómo empezar. Finalmente, simplemente lo dijo. Realmente contábamos con ese dinero, Alex. Seguí masticando. No se trata solo de la boda, continuó. Lo necesitan para su nuevo lugar, depósitos, gastos de manutención. Han tenido un año difícil, agregó mi madre. Te está yendo bien. Tienes un trabajo estable. Apenas están comenzando. Miré a mi hermana. Todavía estaba mirando su plato como si quisiera estar en cualquier otro lugar. Luego lo dijo. Hiciste una escena. No fue solo mezquino. Fue cruel. Me humillaste. Eso realmente me hizo reír. No en voz alta. Solo lo suficiente para que ella levantara la vista. Confundida. ¿Cruel? Dije. Me sentaste junto a la pared. Le dijiste al personal que no era familia de verdad. Sonreíste cuando me vi confundido. Tú marcaste la pauta. Todo lo que hice fue devolver el favor. Mi padre suspiró. No queremos pelear. Solo queremos entender si hay un camino a seguir. Lo hay, dije, pero no es el que ustedes piensan.
Me levanté, todavía tranquilo, todavía educado, aunque podía sentir el calor subir por mi cuello. Todos me veían como una chequera. Eso es todo. No me invitaron a ser parte del día. Me invitaron a contribuir a él, y cuando no desempeñé mi papel de la manera que querían, de repente soy el villano. Los ojos de mi madre comenzaron a ponerse vidriosos. Mi hermana finalmente pareció que iba a hablar, pero no le di la oportunidad. Los he ayudado más veces de las que puedo contar. Le di mi auto viejo gratis. Pagué los medicamentos para el corazón de papá hace 2 años sin que me lo pidieran. Nunca hice un gran problema por nada de eso porque pensé que eso es lo que hacía la familia. Me incliné hacia adelante lo suficiente para asegurarme de que escucharan cada palabra. Pero si solo soy útil cuando estoy entregando dinero, entonces tal vez ustedes tampoco son mi familia. Y salí sin gritos, sin portazos, solo silencio. No me siguieron esta vez. No esperaba saber de ellos tan pronto, pero pasaron menos de 24 horas antes de que llegara otro mensaje, esta vez de mi hermana. Quiero reunirme a solas. Por favor. Lo miré fijamente durante un rato, sin estar seguro de si siquiera responder. Estaba cansado. No el tipo de cansancio que se arregla con el sueño, el tipo que se instala cuando finalmente te das cuenta de que una relación no es lo que pensabas que era. Pero acepté, principalmente porque quería ver si finalmente sería honesta, no solo conmigo, sino consigo misma. Nos reunimos en una cafetería a medio camino entre nuestros lugares. Terreno neutral. Llevaba gafas de sol a pesar de que estaba nublado, sin anillo de bodas. Se veía agotada. Yo probablemente también. No dijo hola. Simplemente se sentó y fue directo al grano. Necesito ese dinero. Dijo, no nosotros, no él. Yo, por un segundo. Pensé que tal vez iba a abrirse sobre algo real, tal vez las cosas estaban peor de lo que pensaba. Pero en cambio, se lanzó a una historia sobre cómo el apartamento que querían se vino abajo porque no podían cubrir el depósito, cómo su esposo había renunciado a su trabajo 2 meses antes por algo más flexible y habían agotado 2 tarjetas de crédito. No interrumpí, solo la dejé hablar. Cuando finalmente hizo una pausa, pregunté. Entonces, ¿el plan era humillarme frente a todos y aún así tomar mi dinero? Se estremeció un poco. No fue así. Hiciste bromas sobre mí a tus amigos. Me pusiste en la parte de atrás de la habitación, le dijiste a la gente que no era familia de verdad. ¿Cómo fue exactamente entonces? Se quedó callada por un segundo. Luego se inclinó hacia adelante y bajó la voz. No entiendes. Mamá y papá me dijeron que no lo discutiera. Dijeron que era más fácil de esta manera, que si simplemente no te involucrábamos demasiado, la noche transcurriría sin problemas. No querían ningún drama. Me reí. Entonces, ¿su versión de sin drama era tratarme como a un forastero? No tenía respuesta. Simplemente miró fijamente su bebida. Luego agregó. Pensamos que simplemente lo soportarías y entregarías el sobre como siempre. Ahí estaba, la honestidad que había estado esperando, y se sintió como un golpe en el pecho. Siempre había sabido que así es como me veían, pero escucharlo en voz alta le dio peso. Lo hizo real. Entonces, ¿el asiento junto a la pared fue estratégico? Yo no lo elegí, dijo rápidamente, pero tampoco lo arreglé. Nos sentamos allí en silencio durante un rato. Finalmente, preguntó. ¿Podemos simplemente superar esto? Negué con la cabeza. No por enojo, sino por claridad. ¿Sabes lo que me han estado preguntando toda esta semana? Si esos billetes de dólar significan más para ti que yo. Si todas esas cosas que hice, ayudar con las cosas de la universidad, darte mi auto, cubrir las recetas de papá, si nada de eso significó nada en comparación con un cheque de 5,000... No respondió. No voy a la guerra por esto, dije. Simplemente terminé de fingir. Me levanté para irme. Ella extendió la mano para detenerme, pero di un paso atrás. No te odio, dije, pero no confío en ti, y eso importa más.
Luego salí de nuevo. Conduje a casa sin la radio encendida. Me senté en mi apartamento y simplemente miré fijamente al techo durante un rato. Sabía que algo estaba terminando. Y, extrañamente, se sintió bien, como si finalmente hubiera renunciado a un trabajo al que nunca me inscribí en primer lugar. Pero la siguiente parte, ahí fue cuando las cosas se pusieron más intensas. 3 días después de la cafetería, llegué a casa del trabajo y encontré a mis dos padres sentados en los escalones frente a mi edificio, sin advertencia, sin mensaje, simplemente allí, como si esta fuera una visita familiar sorpresa y no una continuación del desastre que ayudaron a crear. Mi madre tenía una bolsa de papel en su regazo, galletas, a juzgar por el olor, y mi padre tenía esa extraña expresión intermedia que usa cuando intenta parecer tranquilo, pero sabe exactamente lo mal que lo han arruinado. Estábamos en la zona, dijo mi madre. Viven a 1 hora y 45 minutos de distancia. No abrí la puerta más. Me apoyé en el marco y esperé. Se tambalearon durante unos minutos de falsa normalidad. Mi padre preguntó cómo estaba el trabajo. Mi madre preguntó si todavía bebía el mismo tipo de té que solía comprar. No respondí. Simplemente me quedé allí de pie. Finalmente, mi madre llegó al grano. Estamos tratando de arreglar esto como familia. Eché un vistazo a la bolsa de galletas. Luego volví a mirarla. Ella la extendió como si fuera una ofrenda. Algo para endulzar lo que estaba a punto de decir. La tomé más por instinto que por otra cosa. La puse en el suelo junto a la puerta y esperé. Mi padre habló a continuación. Los están desalojando, dijo. Tu hermana y su esposo no querían decir nada, pero están sin dinero. No pueden pagar el alquiler. El depósito para el nuevo lugar se vino abajo. El trabajo al que renunció no funcionó y ella lo ha estado ocultando a todos. No sé con. Levanté una ceja. Entonces, ella te lo dijo ahora. Mi padre dudó. No exactamente. Nos enteramos por otra persona y cuando la confrontamos, lo admitió. Ha estado luchando por conseguir ayuda, preguntando por ahí. ¿Se suponía que no debías saberlo? Todavía no. Eso me tomó por sorpresa. Pensé que al menos pretenderían que ella se sinceró. Pensamos, dijo mi madre lentamente. Tal vez si pudieras ayudar un poco, no la cantidad total, solo algo a solas. Incluso solo lo suficiente para detener el desalojo, lo recuperarías. Me reí una vez, agudo y corto, a solas. Dije, como la vez que pagué el seguro de tu auto durante 6 meses y nunca escuché un agradecimiento. O cuando cubrí las cosas médicas de papá y nadie siquiera reconoció que sucedió. Ese tipo de préstamo. Mi padre desvió la mirada. Entonces dije algo que no había planeado decir. ¿Saben siquiera lo que les dijo a las personas en la boda? Parecieron confundidos. Les dijo que yo no quería sentarme al frente, que pedí un lugar tranquilo, que era mi elección. Eso es lo que le dijo a la coordinadora. A los primos, a todos. ¿Y lo creíste? Mi madre pareció sorprendida. Ella nos dijo eso a nosotros también. Pensamos que tú pensabas que era verdad, porque eso es más fácil. Dije, querían que fuera verdad. Entonces sucedió lo que no esperaba. Mi padre se sentó con fuerza en el escalón como si sus piernas simplemente cedieran. Nos ha estado mintiendo durante meses, dijo, sobre el dinero, sobre el apartamento, sobre todo. Mi madre lo miró como si acabara de decir algo en otro idioma. ¿Qué quieres decir? Me pidió dinero en efectivo en abril, me dijo que era para comestibles, dijo que los cheques de pago de su esposo se retrasaron. Se lo di, sin hacer preguntas, pero ahora me estoy enterando de que te dijo que el dinero era para gasolina. Simplemente los vi desmoronarse en tiempo real, y fue extrañamente silencioso. Les dijo a algunos de los invitados que era rico. Dije, ambos se volvieron hacia mí. Les dijo que tenía una herencia por venir, que estaba siendo codicioso al guardármela para mí, que podía permitirme ayudar, pero estaba eligiendo no hacerlo. ¿Sabes cómo me enteré? Nate me envió un mensaje de texto. Mi madre pareció que quería decir algo.
pero no quedaba nada que defender. Ella todavía está mintiendo. Dije, incluso ahora. No lo negaron, lo cual fue probablemente el momento más honesto que habíamos tenido en años. Entré. Cerré la puerta. No la cerré de golpe. No grité. La cerré con llave. Caminé hasta la cocina y me senté en el mostrador con la bolsa de galletas. No las abrí. Más tarde esa noche revisé mi teléfono, 7 llamadas perdidas y 4 mensajes de texto de mi madre. Un largo párrafo de mi padre que no me molesté en leer. Nada de mi hermana, pero Nate. Él me envió una captura de pantalla, chat grupal, un mensaje de mi hermana, con fecha y hora de hace solo 2 horas. Está actuando como un santurrón, porque cree que es mejor que nosotros ahora. Mira, volverá arrastrándose eventualmente, siempre lo hace. Así que sí, dejé de preguntarme si simplemente no veían mi valor. Lo ven, simplemente nunca lo respetaron. Le di una semana, 7 días completos de silencio. No respondí a las llamadas. No abrí los mensajes. No toqué las galletas que dejaron en la bolsa de papel en mi puerta. Simplemente dejé que todo se asentara. Dejé que el polvo se asentara para poder ver qué seguía en pie. Los mensajes no se detuvieron. Simplemente cambiaron. Mi madre pasó de la culpa a la desesperación. Frases como, así no es como funciona la familia, y siempre más Casnan, hemos estado ahí el uno para el otro. Aunque no pudo nombrar una sola vez que eso fuera cierto en mi dirección. Mi padre siguió tratando de hacer de intermediario, como si se mantuviera neutral el tiempo suficiente. Saldría limpio y mi hermana. Bueno, ella nunca llamó, pero envió mensajes de texto cortos, fríos. Si vas a seguir ignorándonos, solo dilo. Obtuviste tu atención. Es suficiente ya. No somos los villanos aquí. Ella no sabía que estaba leyendo todo. Ella no sabía que Nate me estaba reenviando las cosas que decía en los chats grupales, diciéndole a la familia extendida que estaba pasando por una fase, diciendo que estaba teniendo una crisis porque nunca descubrí cómo ser parte de una familia real. Incluso le dijo a una tía que yo inventé lo de la silla para parecer una víctima. Eso casi me hace reír. Pero lo que realmente rompió el último hilo no fue algo que ella dijo, fue un mensaje de voz de ella. Su voz comenzó suave, tratando de sonar comprensiva, como si estuviera siendo la razonable. Si vas a seguir exagerando esto, la gente va a descubrir qué tipo de persona eres realmente. Eso es lo que dijo, claro como el día, como si fuera una advertencia. No solo que no se disculparía, sino que si no volvía a la línea, se aseguraría de que la gente se volviera en mi contra. Nunca se trató de arrepentirse, se trataba de control. No respondí. Bloqueé su número justo después de que reproduje ese mensaje de voz una última vez. Luego bloqueé a mi madre, luego a mi padre, y después de eso, hice algo que no había hecho en más de una década. Reservé un viaje, nadie lo sabía. No publiqué nada en línea, no le pedí sugerencias a nadie. Simplemente elegí un lugar lejano, un lugar cálido con agua, sin planes, sin horarios. Solo yo. Una maleta, un pasaporte y suficiente espacio entre mí, y todo eso para que finalmente pudiera respirar. Antes de irme, envié un mensaje de texto grupal. 3 personas. No llamen, no envíen mensajes de texto, no envíen correos electrónicos, escriban ni aparezcan, no envíen actualizaciones sobre su vida ni culpa sobre la mía. No se comuniquen en días festivos o en mi cumpleaños, o después de que alguien más les diga que estoy bien. No me digan que esto es temporal, no me digan que soy familia, no soy su salida de emergencia. Terminé para siempre. Nadie respondió, no inmediatamente, de todos modos, pero vi que el mensaje se había leído. Me fui 2 días después. Empaqué ligero. Fue extraño reservar unas vacaciones sin asegurarme de que alguien más pudiera cubrir mi turno o consultar con la familia o hacer espacio en mis planes para alguien más. No había hecho eso desde la universidad. El hotel tenía una vista del agua.
el tipo de vista que te hacía sentir que el mundo todavía era un lugar donde la gente podía empezar de nuevo. Vi el amanecer desde una silla de salón con café negro en la mano y sin notificaciones en mi teléfono. Y por primera vez. No me sentí culpable. No me pregunté si estaban hablando de mí. No me preocupé por lo que vendría después, porque sabía lo que vendría después. Nada. Y esa fue la mejor parte. La primera noche del viaje. No hice nada especial, sin excursiones, sin cenas elegantes, sin bares. Simplemente caminé por la playa hasta que me dolieron los pies y me senté en la arena viendo cómo se movía la marea, como si no le debiera una explicación a nadie. Esa fue la parte que se quedó conmigo. El silencio. Era tan diferente del ruido al que me había acostumbrado. El tipo donde alguien siempre está pidiendo algo, insinuando decepción, dejando caer la culpa como cambio suelto. Dejé mi teléfono en silencio todo el tiempo. Ni siquiera lo revisé hasta la tercera mañana, por hábito más que por curiosidad. Había 4 mensajes. Uno era de mi madre, horas después de que enviara un mensaje de texto grupal. Siempre seremos tu familia. Incluso si dices que no lo somos. Uno de mi padre. Puedes alejarte si quieres, pero no esperes que nos quedemos sentados para siempre. Y uno de mi hermana, una foto. Era mi sobrina, su hija, a quien le había enviado regalos de cumpleaños todos los años sin falta. Aunque no la había visto en persona en meses, debajo de la foto. Mi hermana escribió: ella te extraña, pero supongo que eso ya no importa. No respondí. No iba a caer en eso. Ya conocía el libro de jugadas, emoción, culpa, el cebo de una relación que nunca habían estado dispuestos a construir en realidad. Y una vez que se diera, todo volvería a ser como antes. Seguirían tomando, yo seguiría dando, y el resentimiento se apilaría como ladrillos hasta que me aplastara de nuevo. Cerré los mensajes y bloqueé sus números por última vez. Esa noche, cené solo junto al agua, luz de velas, pescado a la parrilla, un vaso de algo frío que no podía pronunciar, y pensé en todo lo que les había dado a lo largo de los años: dinero, tiempo, paciencia. Recordé haberle dado mi auto a mi hermana cuando el suyo se averió, sin hacer preguntas, pagar los medicamentos de mi padre cuando el seguro no los cubrió, recoger los comestibles para mi madre cuando estaba enferma y aún así decir gracias antes de irme, como si yo fuera el que estaba siendo ayudado. Nada de eso había sido nunca por el dinero. En realidad no. Se trataba de ser visto, de ser alguien a quien realmente les importara tener cerca, pero no les importaba. No hasta que dije que no. Esa fue la pieza final, después de la cena. Me senté en el balcón viendo cómo las olas golpeaban las rocas. Una brisa entró desde el océano. Y me di cuenta por primera vez en años de que no estaba esperando que alguien necesitara algo. No estaba revisando mi teléfono. No estaba preocupado de haber perdido la llamada o de haber decepcionado a alguien. No quedaba nada que arreglar y nada que romper. Tenía paz. Pensé que tal vez me sentiría solo, tal vez el arrepentimiento se apoderaría de mí. Pero no fue así. Simplemente me sentí libre, como si hubiera dejado algo pesado que ni siquiera sabía que estaba cargando. Así que me quedé más tiempo. Agregué una semana extra al viaje. Alquilé una moto. Encontré una pequeña librería en la ciudad donde nadie sabía mi nombre. Me despertaba cuando quería. Comía cuando me apetecía y dormía como no lo había hecho en años. Y por primera vez, empecé a preguntarme algo que nunca me había atrevido a hacer antes. ¿Qué pasa si esta vida, esta calma, esta soledad, no es el plan de respaldo? ¿Qué pasa si este es el principio? Han pasado algunas semanas desde que regresé. No le dije a nadie que había regresado. No actualicé mi estado. No compartí una sola foto. Desempaqué lentamente. Cociné mis propias comidas. Mantuve la luz baja por la noche y por primera vez en mucho tiempo. No sentí el zumbido habitual en mi pecho que siempre venía con el regreso a casa. No llegaron llamadas, ni mensajes de texto. Solo el tipo de silencio que solía molestarme pero que ahora se sentía ganado. Pensé que podría extrañarlos.
No en un sentido sentimental, sino en esa forma vacía cuando una rutina desaparece repentinamente, pero cuanto más se alargaban los días, más me daba cuenta de que no los extrañaba, extrañaba la idea de ellos, la versión de una familia que siempre había estado fingiendo tener. La gente siempre habla de establecer límites como si fuera algo valiente y repentino, pero para mí fue gradual. Comenzó con una silla, luego un sobre, luego un mensaje de voz, luego un mensaje de texto que no respondí y, finalmente, paz que no pedí permiso para tener. De lo que me alejé no fue solo disfunción, fue un patrón, uno donde yo siempre era el que arreglaba, suavizaba, pagaba, absorbía, el que aparecía incluso cuando nadie me dejaba un asiento. Ahora dejo mi teléfono en silencio durante horas sin culpa. Me despierto y el primer pensamiento no es ¿quién necesita algo de mí hoy? Es simplemente ¿qué quiero hacer hoy? Ese cambio es silencioso, no viene con aplausos, pero es real. Esto es lo que finalmente se instaló. El amor no es dar sin fin, sin retorno. El amor no es tragarse cada insulto solo porque alguien comparte su apellido. El amor no se mide en cuánto dolor puedes tolerar sin romperte. Y la verdadera familia no te pone en la última fila de su vida y espera lealtad de primera fila. No me alejé para lastimarlos. Me alejé porque quedarme me estaba lastimando. Y la vida que estoy construyendo ahora, por mi cuenta, sin permiso, sin actuación, finalmente se siente como mía. Y por una vez. Eso es suficiente.